buenos días. El día de hoy en Aulas Abiertas vamos a hablar un poco de los métodos diagnósticos en vasoespasmo. Lo dejo así en interrogante porque realmente, a pesar de la búsqueda que fue muy amplia, es muy escasa la evidencia que tenemos en este tema y realmente casi todo se centra es en fenómeno de Raynaud. El resto de eventos vasoespásticos sigue siendo un diagnóstico más clínico y donde realmente no hay nada descrito. Entonces, de manera de introducción, pues obviamente sabemos que el término vasoespasmo indica que es una vasoconstricción, en especial de los pequeños vasos de las extremidades, y esto muchas veces se ha encontrado la relación que se ha desencadenado a una exposición prolongada al frío. Uno lo podría dividir en desórdenes primarios y secundarios. La idea no es pues, entrar a hablar de desórdenes vasospásticos, eso ya se ha cubierto en otras charlas en aulas virtuales. Eh, pero pues aquí a manera para recordar rápidamente pues que sobre todo en síndrome de Raynaud, que es como el mayor exponente donde es el único caso que tenemos algo de evidencia de estos métodos diagnósticos, es muy importante esa diferenciación, dado que el pronóstico y los tratamientos van a variar mucho si es un desorden primario o si es un desorden secundario. Y realmente es en esa diferencia entre primario y secundario, más que en diagnóstico, donde hay evidencia, como lo vamos a tratar más adelante. Siempre la base del diagnóstico va a ser una muy buena historia clínica, con muy buen interrogatorio, muy buen examen físico. Y sin embargo, hace muchas décadas bien descrito que hay exámenes no invasivos que podrían ayudar al diagnóstico. Sin embargo, estos siempre se han relegado más a la parte de estudios, dado que no están ampliamente disponibles, se desconoce por la gran población médica que existen dichos exámenes y también existe la posibilidad de que su utilidad no es del todo clara, dado que por lo general es muy fácil hacer un diagnóstico, o más que muy fácil, es muy clara la historia clínica. Ha sido aquí donde se han tratado de ver si en los pocos estudios que hay, si tiene una utilidad y si esto de verdad va a cambiar el pronóstico del paciente que se somete a este tipo de procedimientos. Realmente nos vamos a centrar en Raynaud, en los otros desórdenes vasoespásticos, Raynaud, eritromelalgia, lívido reticular, solo tenemos la historia clínica, más que este tipo de exámenes de provocación. Cuando se habla de eso, siempre se habla que se deben cumplir con estos tres pasos para poder hacer un diagnóstico. Todo empieza con una serie de preguntas, que es preguntarle al paciente si realmente sus dedos se sienten que son más sensibles al frío. Si cuando se expone a esta sensación de frío o a una sensación estresante, hay cambios bifásicos, por lo menos del color, ya, incluyendo pues, cambios de coloración blanca y cianótica. Y después de esto, pues empiezan a preguntar si cuál es lo que lo desencadena. Si no es solo el frío, sino también algún estresor emocional, si incluye las dos manos, si es un compromiso asimétrico o asimétrico, si esto viene asociado de parestesias, de dolor, que si hay una demarcación adecuada de los cambios de la coloración, y obviamente el paciente tiene fotos, pues esto nos va a ayudar mucho al diagnóstico y también saber que no solo en las manos, puede ocurrir en cualquier otra parte del cuerpo, como en la nariz, orejas, pies, incluso en las areolas. No, si bien pueden ser también los cambios trifásicos, que es blanco, cianótico y luego rojo por la repercusión, no necesariamente pues, se requieren de las tres fases para hacer un diagnóstico de RNA. Entonces, ya sabiendo que la mayoría van a hacer un diagnóstico clínico, entonces, ¿qué sabemos de los exámenes no invasivos y las pruebas de provocación? Pues realmente el laboratorio vascular no invasivo está descrito desde hace muchos años. Como tal, no hacen parte del diagnóstico. Lo que se habla es en esa búsqueda del diagnóstico diferencial, cuando el paciente no tiene una historia clínica muy clara, sobre todo para ayudar a diferenciar de que el paciente tenga una enfermedad oclusiva permanente o si lo que está presentando es un vasoespasmo reversible. Entonces, para esto tiene pues hace varios componentes. Uno es la medición de presiones segmentarias y el análisis de ondas Doppler continuo. Ocurre en los miembros inferiores, pues esto nos ayuda a descartar una oclusión proximal de gran vaso, donde se puede sospechar si hay una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio entre las dos arterias braquiales, si hay un gradiente de presión más de 30 milímetros de mercurio entre el brazo y el antebrazo, o si unas ondas Doppler anormales. Esto pues realmente muy
relegado de los estudios de miembros inferiores. También podría medir la presión digital sistólica en el dedo, utilizando pequeños manguitos en la falange proximal para medir la presión arterial. Estos se pueden o no estar acompañados de fotopletismografía para el análisis de la onda del volumen. Sin embargo, al ser vasos tan pequeños, pues se sabe que la temperatura del ambiente puede alterar estos exámenes. También si tiene una oclusión de una de las dos arterias digitales, puede pasar desapercibida a la circulación colateral. Y se ha establecido como en miembros inferiores que un valor de un índice dedo brazo por debajo de 0.8 se considera anormal. Sin embargo, esto no es un valor estricto, dado que hay distintos valores dependiendo del laboratorio donde se lo realice, y también es un punto de corte un poco arbitrario. La fotopletismografía, que realmente se basa en una fuente de luz y un fotodetector fijado en la falange distal, ayuda a medir cambios volumétricos y se asume pues que dichos cambios volumétricos van a reflejar un cambio en el flujo sanguíneo. Obviamente, si el compromiso del reunión debería tener un patrón homogéneo de ondas normales, si no hay un vasoespasmo, y si hay un vasoespasmo deberían comprometerse y tener una menor disminución. El problema es que esto sigue siendo más subjetivo. Si bien se ha comparado y tiene una muy buena sensibilidad, su especificidad no es buena para buscar una oclusión arterial digital, y tiene pues distintas complicaciones, como es lo mismo de la temperatura, que quien realiza el examen debe ser un experto, y que existen muchos hartos que me podrían falsear dicha información. La evidencia de estos estudios, al ser estudios ya que llevan muchos años y que han ido surgiendo nuevos tipos de avances en cuanto a la búsqueda de la microcirculación, pues realmente la evidencia que tenemos es muy antigua, de los 80s, donde lo que hacían era, por ejemplo, en este estudio que fuera a comparar 28 mujeres con un reino primario, lo que querían era, a través de manguitos en los dedos, mirar cómo se comportaba la presión sistólica digital y en respuesta al frío. Y cómo medían el frío, estos manguitos estaban conectados a unos tubos que entraba y salía agua, que se encargaban de enfriar, pues como tal, la articulación. Lo medían pues el promedio de la presión sistólica a 15 grados y a 10 grados, encontrando pues que definitivamente la presión sistólica digital sí era mucho más baja en pacientes con reino primario que en controles, sobre todo a los 10 grados, pero cuando fueron a ver esa sensibilidad de la presión sistólica digital a los 10 grados, se quedaba muy corta, era solo del 57%. Hacen otros estudios también de la misma época, de los 80. Este era un poquito más grande, de 40 mujeres con reino leve y 40 mujeres con reino pronunciado. Y lo que trataban de hacer era lo mismo, medir la presión digital en el dedo con más síntomas. Se hacía una provocación con frío. El problema de las provocaciones con frío siempre ha sido que nunca está del todo estandarizado. Cada estudio ha manejado un protocolo distinto. En este estudio lo que hacían era que primero se cubría a la paciente una manta a 13,5 grados, tratando de estandarizar la temperatura corporal. Después de 20 minutos con esa manta helada, se calentaba la extremidad a 30 grados, y luego se enfriaba con agua a 10 grados dicha extremidad, y se hacía una medición de la presión sistólica digital en cada temperatura. Realmente aplicaban esta fórmula, que era más compleja, que era la presión digital a los 10 minutos sobre la presión digital a los 30 minutos, menos la presión digital de los controles a los 30 minutos menos a los 10 minutos, y esto les da un porcentaje. Encontrando este porcentaje de la presión digital y lo compararon entre los pacientes con reino versus los pacientes controles, una sensibilidad también que se ha quedado muy por debajo de solo el 51% para poder detectar un fenómeno de reino, por lo cual se habla de que no hubo diferencias entre el leve y el pronunciado, que no hubo relación tampoco en la escala visual análoga reportada por los pacientes, y que la utilidad probablemente no sea muy alta en este tipo de pacientes. A partir de ahí, quizás en los últimos estudios que se empiezan a mencionar estas referencias es a finales de los 90, donde hablan todavía de la presión digital y de la fotopletismografía, citando estos estudios y otros más antiguos. Lo que concluyen varios autores es que se podría ayudar a el test de provocación
con frío, a diferenciar entre un rinoprinomio y un escleroderma, sin embargo, con una muy baja en sensibilidad. Desde ese momento ya se hablaba de la complicación de que al existir tantos protocolos era difícil estandarizarlo y no se sabía cuál es mejor que el otro. Tiene como ventajas que es un examen menos costoso, pero va a requerir mucho cuidado hacerlo en una parte experta para que pueda ser reproducible. Y que si bien el uso de la fotopletismografía podría ayudar a la microcirculación, dado que no tiene muchos estudios de validación en este contexto, que por lo general es asociado a otros estudios dinámicos, que necesitan una buena calibración, un gran cuidado de la temperatura, del manguito, de cómo se ubica el fotodetector. Esto va a limitar los hallazgos y hace que sea poco reproducible. Sin embargo, pues se lo menciona que podría uno ayudarse del laboratorio vascular no invasivo. Eh, a partir de ahí, en las revisiones más recientes de vasoespasmos y de riñón, realmente ya poco se le empieza poco valor a esto, se lo deja relegado como al laboratorio de investigación y se empieza a hablar más ya de la capilaroscopia, de la termografía y del láser Doppler, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, hablando lo que es quizás de los primeros descubrimientos, que es hacer una medición de la temperatura digital y de la termografía. Esto pues se basa en que obviamente hay una relación entre el flujo sanguíneo y la temperatura de los dedos. Entonces, por eso se podría decir que la temperatura en las manos podría ser un subrogado del flujo. La idea siempre es medir con este tipo de estudios una temperatura en la punta del dedo, en la parte más distal, pero tiene que hacerse en un cuarto donde se controle la humedad y la temperatura para evitar falsear los resultados. Se basa en que Rino, como hay algo de vasoespasmo, incluso desde la parte basal, ya debería tener menores temperaturas y también se habla de que estos pacientes, cuando ya, sobre todo cuando es secundario y tienen compromiso de la microcirculación por la vasculopatía, van a tener mayor tiempo en regresar a la temperatura basal luego del estímulo frío. A partir de aquí se dice que empiezan a mencionarlo como un estudio complementario a la capilaroscopia, empiezan a mencionar que no solo se necesita un estudio anatómico, que es la capilaroscopia, sino un estudio funcional donde la termografía empieza a ganar terreno. El problema sigue siendo lo mismo, protocolos no estandarizados, lo que hace que no se pueda hacer como estudios de comparación, metaanálisis, ni nada por el estilo. Cada estudio ha utilizado distintos tiempos y distintas temperaturas para producir el vasoespasmo. Por un año dada la dificultad de tener pues, la cámara térmica, el cuarto con todas las variables controladas, pues realmente esto se fue rezagado a centros de investigación y a estudios clínicos de investigación, pero pues esto ha cambiado un poco dado el advenimiento de las nuevas cámaras térmicas portátiles que incluso se pueden pegar a los celulares. Eh, entonces, estas dichas cámaras térmicas, que ya son mucho más portables y compactas, pues que son también mucho más económicas, permite que se puedan unir no solo a un celular, sino a una tablet, que si bien en un principio se hablaba de que estas pueden tener grandes alteraciones y variabilidad con la cámara térmica convencional, o que podría tener una variación del alrededor del 5% en la temperatura versus el 2% en la cámara convencional. Hay estudios recientes que dicen que el rendimiento realmente es bueno en dichas cámaras portátiles, entonces se podría utilizar y empiezan a mencionar, si bien todavía no aparecen en guías, que quizás la termografía sí tenga un papel a futuro en el seguimiento de este tipo de pacientes. El problema sigue siendo lo mismo y es que se debe tratar de estandarizar lo que más se pueda la temperatura del ambiente y la humedad para que la medición sea mucho más fidedigna. Eh, Incluso hay algunos que han sugerido que no se necesita hacer un test de frío con este tipo de ayudas, que solo con la temperatura basal, dado que teóricamente los pacientes con Raynaud, con estos vasoespasmos, tienen menor temperatura basal, podría uno hacer la diferencia. Sin embargo, esto no es del todo claro. No usar el test de provocación y solo medir la temperatura basal puede que genere falsos negativos y falsos positivos, por lo cual, pues, si se quiere utilizar para esto, la idea es utilizarlo en un test de frío. ¿Cuál es la temperatura ideal? ¿Por cuánto tiempo? Es lo que realmente no se sabe. La mayoría usan entre 10 a 15 grados centígrados de irión, entre 1 a 5 minutos.
También se ha hablado de que los pacientes que ya tienen un ritmo secundario, y es que esa es la principal utilidad que hablan en los artículos de reumatología, van a tener una temperatura no solo basal menor, sino también una recuperación después del estímulo frío, secundario a que la esclerosis sistémica, con toda su vasculopatía, con su pérdida de capilares, van a tener un menor flujo basal y una menor temperatura. Y esto pues está representado en esta gráfica de un paciente. Aquí podemos a la derecha ver una cámara térmica portátil que se pegó a un iPhone, las cámaras convencionales y cámaras pues convencionales pero un poco más portátiles. Entonces hay mucho software de análisis. Este es solo un ejemplo, lo que habría con un paciente que se somete a un test de frío. Se sumerge la mano en agua fría a 10 grados, se mide la temperatura y luego se empiezan a hacer mediciones a cada 5 minutos hasta los 15 minutos. Como vemos en una persona normal, realmente hay una rápida recuperación de la temperatura y luego se mantiene estable a los 15 minutos. En un paciente con un fenómeno de Raynaud, ¿cómo se podría comportar? Pues por si vemos que de manera basal ya tiene menor temperatura y una vez se somete al estímulo frío, eh, al, a los minutos, cuando se va recuperando, el tiempo en recuperación de temperatura es mucho más prolongado y finalmente a los 15 minutos pues tenemos algo de la hiperemia reactiva y que logra recuperar del todo la temperatura. Mientras que en un fenómeno de reino secundario, una esclerosis sistémica, vemos que siempre la temperatura va a ser más baja, dado que ya hay esa vasculopatía, que se demora mucho más en subir la temperatura después del estímulo frío, no es como en un primario que hay un ascenso rápido, y que finalmente termina con temperaturas más bajas que la población normal, o por lo menos la población control de dicho estudio. Cuando la han comparado, la termografía versus la capilaroscopia, que realmente es como, si no es un test de vasospasmos, como lo que más se utiliza para saber si el paciente tiene o no un Raynaud secundario, por lo menos en este estudio, que fue hacer una capilaroscopia basal en pacientes con Raynaud secundario, comparándolo con Raynaud primario y con controles. Luego de la capilaroscopia basal se sometía a un minuto en agua a 15 grados y posterior a esto se les hacía o una termografía o una imagen láser Doppler. Solo la termografía clasificaban un 74% en forma correcta si tenían o no un Raynaud secundario, comparado con el 89% que es la capilaroscopia, que vendría a ser como el gold estándar al día de hoy en cuanto a ayudas diagnósticas de imágenes. Pero que el combinar la capilaroscopia, la termografía y la imagen por láser Doppler clasificaba el 94% de los pacientes de forma correcta. Por lo tanto, se sugiere pues, que lo ideal sería utilizar no solo los métodos estructurales, que es la capilaroscopia, sino empezar a utilizar los métodos funcionales, que ya puede ser una termografía o la imagen por láser Doppler. El problema de esto es que quizás el último consenso que hay de reumatología todavía no lo incluían en las mediciones funcionales de Raynaud. Hablan de que si bien puede ser una ayuda prometedora dado la heterogeneidad de los estudios y de los desenlaces, pues todavía no se pueden comprometer a decir que todos los pacientes se deban someter a este tipo de estudios. ¿Qué tienen de bueno también? Que ya cada vez hay mayor medición por cámaras portátiles de celulares y que esto aparentemente también hace que sea mucho más reproducible, que sea mucho más económico y que aumente la disponibilidad del examen. También hay algunos que han postulado que la severidad de los cambios en la termografía, pero medidos por temperatura y de manera subjetiva, podrían hablar de pronóstico en cuanto a úlceras digitales. El paciente que tenga una temperatura más baja quizás esté en mayor riesgo de presentar una úlcera digital en un fenómeno secundario. Y la otra utilidad que le dan, sobre todo en Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de incapacidades y gastos por este tipo de enfermedades y desórdenes vasospásticos, es que esto sería la única forma de volver objetivo a esa queja que ellos reportan como común de las manos frías y de que también esto se traduce en muchas incapacidades de manos frías dolorosas. Entonces, con esto sería una forma objetiva de poder decir si el paciente sí tiene una patología o definitivamente no la tiene.
Eso en cuanto a las imágenes de termografía. Aparte de las imágenes de termografía, también se han descrito las imágenes por láser. Las imágenes por láser para el diagnóstico también está basado en los estudios de Raynaud. Viene pues basado en el efecto Doppler, dado que iba a ser inherente a todas las técnicas láser, porque hay tres tipos grandes de técnicas láser, como lo vamos a hablar más adelante. En términos generales, esto funciona dado que la luz del láser entra al tejido, esta va a interactuar con el tejido y va a salir hacia un detector. Una vez el láser interactúa con los distintos tipos de tejidos, esta longitud de onda se va a alterar, sobre todo por esas células en movimiento, que la mayoría son eritrocitos, y al alterarse esa longitud de onda, pues me va a cambiar el color y lo que detecta pues el dispositivo. El láser como tal no se altera por las estructuras fijas como el colágeno, y dicho cambio de color de la longitud de onda pues va a ser muy proporcional a la velocidad y la concentración de eritrocitos que están pasando a través de los capilares, lo que permite pues hacer una medición indirecta del flujo. Directa del flujo. Realmente esto, al ser una medición que es más cualitativa, se dan unas unidades arbitrarias de perfusión, y así están descritos. Realmente no tienen ninguna unidad pues como tal, sino son unidades que establece el software. Así, la mayoría de láser utilizan un láser rojo, lo que permite evaluar aproximadamente una profundidad de 1 milímetro, pero si se quieren utilizar, evaluar vasos más superficiales, se podría utilizar láser verde, pero pues obviamente esto no va a cambiar mucho el diagnóstico. Entonces, por Doppler láser tenemos tres grandes imágenes: la flujometría láser por Doppler, imagen láser Doppler e imagen de contraste moteado con láser. La más antigua es la flujometría láser Doppler, que realmente me pide en tiempo real el flujo sanguíneo de la piel. En la imagen láser Doppler, obviamente, ella es la que sigue en la historia, como ventajas que me permitía obtener una mejor resolución, una mejor área de evaluación, dado que la flujometría por láser es solo de una pequeña área. Y finalmente, la imagen de contraste moteado Doppler con láser, que es la última tecnología que hay con este tipo de láser, me permite medir de forma rápida y en una amplia área, como vemos aquí en la imagen, cómo se me está comportando el flujo en los capilares. La idea es que como son unidades arbitrarias, pues se compara entre los dedos, el dedo que tiene los cambios térmicos versus el dedo que no tiene ningún tipo de cambio térmico en el bajo espacio. Entonces, el primer tipo de examen que sale con este tipo de tecnología es la flujometría láser Doppler. Realmente es una medición continua de la perfusión y se hablaba que era útil en monitorizar la respuesta a los cambios de temperatura o hiperemia por reperfusión. También múltiples protocolos con distintos tipos de infusión en frío. Realmente esto funciona que hay un láser que se emite la luz, llega a una superficie de la piel, obviamente se altera la longitud de onda y esto vuelve al detector. Requiere estar en contacto directo con la piel, y esta es una de las grandes desventajas, porque al estar en contacto directo con la piel se habla de que podría alterar pues, el flujo de esos capilares al ser tan superficiales. Y la gran desventaja que tiene es que al ser una área tan pequeña la que yo estoy evaluando, casi siempre es de milímetros en la punta del dedo, pues esto puede subrepresentar el verdadero flujo sanguíneo de los capilares para detectar si hay un vasoespasmo o no. Y las lecturas van a ser muy dependientes de dónde coloque el transductor. Si lo pongo muy distal o un proximal, pues podría tener problemas en la lectura. Tratando de solucionar eso, surge la imagen láser Doppler, que permite pues ya medir una mayor área de superficie y que no tenga que tener el contacto con la piel que me altere el flujo. Funciona a través de que hay un láser que se emite y se refleja a través de un espejo, por así decirlo, y esto me refleja aún más la luz y me permite que viaje a través de la piel como en este escaneo de líneas, o a través de un láser perpendicular y que me genere como dos visiones al tiempo que me escanee, que me dé un escáner de la superficie mucho más grande. Esto permite obtener pues, imágenes un poco más rápido que si no se hiciera con este proceso de rebote y evaluar áreas más grandes como evaluar toda la mano. El problema es que aparecen pues una desventaja, y es que para poder obtener estas imágenes se requería de mucho tiempo, por lo cual tampoco fue muy estandarizada.
Y finalmente surge la imagen de contraste moteado con láser, que lo que hace es que el láser utilice pues se libere como dos haces al tiempo y que al repetirse esto pues logra hacer como ampliar esa superficie del láser para que la medición sea en una mayor superficie. Se basa en la física del láser que se llama la coherencia de la luz láser, que es realmente lo que se da es que cuando el láser toca una superficie áspera, es decir, que no es un espejo, se da un patrón moteado que es como un ruido entre blanco y negro, y esto hace que se me liberen unas señales distintas en la longitud de onda. Obviamente, solo cambia dicho patrón como si hay un movimiento si hay células en movimiento, si no, no hay un cambio en el patrón de la longitud de onda, y me permite dar una amplia área, es decir, evaluar toda la mano y en un corto tiempo de adquisición, siendo pues como la mayor ventaja de este examen y el por qué se ha utilizado quizás en los últimos exámenes, en los últimos estudios tratando de darle alguna utilidad a los test de provocación. Por lo general, estas son las imágenes que obtenemos, obviamente mayor temperatura y como vemos, estas son los valores arbitrarios. Y esta pues era una mano normal que simplemente la evaluaron. Entonces, estos métodos láser que tenemos, pues que realmente la evidencia actual está en que ayudan a diferenciar entre el relleno primario y secundario de, de pacientes con esclerosis sistémica. En algunos casos podrían ayudar a diferenciar con controles sanos, pero casi siempre, pues, más que no se usa como diagnóstico, sino para tratar de ver si hay alguna respuesta a los tratamientos del fenómeno de Raynaud. Hay que tener en cuenta que obviamente si hay una alteración de la estructura macrovascular, pues obviamente también voy a tener efectos alterados, ya que no voy a tener un adecuado flujo a nivel de la mano. Hay, por lo general se ha estudiado es en uso de tratamientos de Raynaud y se trataba de utilizar la evaluación láser como un subrogado para ver si sí había una respuesta o no, y eso ahorita se los voy a mostrar. Pero ¿qué sabemos hasta el momento de este tipo de métodos láser? Que sí hay una buena relación y reproducibilidad entre los distintos métodos láser, que fueron los tres que mencionamos, y el test de frío. El problema, sabemos cuál es el test de frío ideal, porque cada estudio ha utilizado un test distinto. También se le ha tratado de dar un valor de que ese cambio, sobre todo en la imagen de láser moteada, podría ser un factor de riesgo también para las úlceras digitales como la termografía. Y esto pues hacer que el paciente esté en un seguimiento mucho más estrecho. Se va a relacionar muy bien con los hallazgos de la termografía y la capilaroscopia, por eso muchos dicen que se debería empezar a utilizar no solo la capilaroscopia como examen anatómico, sino un examen funcional para hablar de pronóstico en este tipo de pacientes. Y otro punto a resaltar es que hay pobre relación con los síntomas reportados de los pacientes, pero esto es algo que se viene discutiendo en todo el fenómeno de Raynaud porque quizás los desenlaces reportados por los pacientes no sean la mejor forma de evaluar un tratamiento y un diagnóstico de un Raynaud, pero esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Con láser, esta es la flujometría por láser, el que ya sabemos que mide solo en un pequeño punto. No solo está descrito la provocación con calor, sino también de frío, sino también hay algunos estudios con calor. Este pues es un ejemplo de un paciente con un vasoespasmo que se sometía no a una test de provocación de frío, sino en calor. Se pone las manos en esta cámara que aumenta la temperatura, una temperatura constante. Normalmente lo que vemos es que hay unos niveles basales y posterior a la vasodilatación por el calor. Aumenta dicha perfusión, que en el vasoespasmo vemos como la diferencia es mucho más marcada, y la oclusión fija, pues que realmente con calor o sin calor la perfusión es muy mala. Sin embargo, pues esto no está muy estandarizado, pero es otra forma que se podría utilizar. De imágenes con láser, quizás lo que más nos resume la evidencia es esta revisión sistemática del 2020. No pueden hacer metaanálisis dado la gran heterogeneidad de los estudios. Como les he dicho, más que estudiado para diagnóstico de fenómeno de Raynaud o desorden vasoespástico, están estudiados en el desorden de un paciente que ya tiene esclerosis sistémica y que quiero ver cómo le está yendo en su vasculopatía.
Y como a partir de ahí, pues ha tratado de hacer algunos resultados subrogados de Raynaud. Eh, Se ha tratado de separar los desenlaces reportados por los pacientes, es decir, encuestas y calidad de vida, con para ver si los distintos tratamientos tienen algún grado de utilidad en Raynaud. El problema es que, como la mayor conclusión de esta revisión sistemática, es que estos resultados casi nunca iban de la mano, nunca iban de la mano la mejoría en la flujos con la flujometría láser comparado con los desenlaces reportados por los pacientes, pero es que dichos desenlaces se cree que son sesgados, dado que es difícil que un paciente que ya ha tenido una úlcera, que ya tiene una vasculopatía, reporte algo de mejoría, en donde quizás probablemente se esté impactando más en la prevención de nuevos eventos más que en mejoría de la parte estética, como se está viendo del paciente. También lo que hablan es que si bien no hay una estandarización, la mayoría de los estudios lo utilizaban era un test de provocación de frío. ¿Cómo lo utilizaban? Cada estudio era distinto, entonces tampoco se comprometen a dar como alguna recomendación. Se sabe que definitivamente estos sí tienen un buen rendimiento para cambios de perfusión digital entre el grupo control y el grupo de tratamiento. Que si esos cambios de la perfusión digital se traducen en desenlaces duros es lo que realmente todavía no sabemos. Lo dejan es como un posible potencial marcador para los futuros estudios en vasculopatía de esclerosis sistémica, para ver si de verdad los tratamientos sí tienen alguna utilidad o no, y para ver si el paciente se debe someter a nuevos tratamientos, más que para un diagnóstico. Eh, Otras de las limitaciones de los desenlaces, pues, reportados por los pacientes es que se sabe que en Raynaud y en los fenómenos vasospásticos hay un efecto placebo. Entonces, muchos de los estudios que comparaban que había una mejoría en dichos desenlaces reportados por los pacientes realmente estaban recibiendo medicamentos que se han comprobado en grandes estudios que no tienen ningún beneficio, como es multivitamínicos, como es omega 3, y donde realmente no había mejoría pues, en la perfusión con láser. Entonces realmente esto se habla de que posiblemente el efecto placebo en Raynaud tenga gran dificultad a la hora de hablar de sus desenlaces medios por los pacientes. Y también en esta revisión sistemática hablaban de que como los seguimientos eran a 12 semanas y se hicieron en países con estaciones, es difícil saber si ese cambio estacional va a alterar pues, en cómo se siente el paciente. Que si pasan a una temperatura más caliente, pues obviamente se van a sentir una mejoría, pero si pasa a invierno, obviamente el paciente va a ser más difícil que reporte algún grado de mejoría en cuanto a sus síntomas. Ellos finalmente terminan proponiendo usar no solo los desenlaces de los pacientes, sino estos parámetros objetivos para poder hablar de nuevos estudios y de nuevas intervenciones en Raynaud, y realmente es como el papel que le terminan dando a esta ayuda diagnóstica, más que en el diagnóstico del vasoespasmo. Este es quizás el estudio más grande y más reciente donde se basan más para dar esa conclusión de que probablemente sea una buena forma de volver objetivo la mejoría de los tratamientos en Raynaud. Y aquí lo que tratan de ver es que fue el único estudio pues, multicéntrico en Reino Unido de 159 pacientes con Raynaud secundario en 6 hospitales de tercer nivel. Lo sometían a un test frío durante 2 días consecutivos. Llegaba el paciente, primero recibía 20 minutos de aclimatización, luego 1 minuto en agua fría a 15 grados con guantes de nitrilo para que el paciente no le duela tanto estar con las manos en agua fría, y luego se medían los cambios por 15 minutos, cada 5 minutos. Se hacía ya sea con una cámara térmica, con una cámara térmica móvil o también con la imagen contrastada moteada por láser. En cada visita pues se hacía de manera simultánea todo esto, y finalmente ellos comparaban era el área bajo la curva del tiempo de reperfusión recalentamiento y el máximo flujo sanguíneo sobre la temperatura de la piel. Ellos encontraron que definitivamente pues había una buena correlación y validez entre el láser y la termografía, con un área bajo la curva pues, de 0.67, y realmente el mayor beneficio de este estudio fue que la cámara móvil, que es mucho más económica, tenía una muy buena validez comparada con la termografía clásica y con el láser
moteado. Entonces, a partir de ahí es que empiezan a decir que utilizar los cambios, ya sea por láser o por termografía, en ensayos clínicos aleatorizados, probablemente sea la mejor forma de evaluar de manera objetiva los desenlaces de los tratamientos en Raynaud y en este pues, desorden vasoespástico. En cuanto a imágenes, las otras imágenes se han descrito, pues, Doppler, angiografía, pues esto realmente para el diagnóstico de vasoespasmo no están muy descritos, están descritos es para descartar diagnósticos diferenciales, sobre todo el compromiso de grandes vasos, y la angiografía pues podría obtener un valor diferencial en tromboangitis obliterante, sobre todo por la buena resolución de arterias digitales, pero no tienen pues como mayor cabida en el desorden vasoespástico. Y la capilaroscopia, si bien no es una ayuda diagnóstica de vasoespasmo, dado que ya es uno de los exámenes que se consideran costo efectivos en la evaluación de Raynaud y que casi que vienen como de lo mínimo que se les debería hacer a estos pacientes, y siendo Raynaud pues el principal fenómeno vasoespástico, entonces aparece en todas las revisiones de cómo evaluar el vasoespasmo. Obviamente, pues esto se basa en que los capilares en el pliegue de la uña son de fácil visualización, de que ya se sabe que la esclerosis sistémica y otras enfermedades del tejido conectivo me las van a alterar dándome distintos patrones, como los megacapilares, las ausencias de los capilares y las múltiples tortuosidades, y cómo pues dichas alteraciones me ayudarían a confirmar un diagnóstico y a predecir el pronóstico de estos pacientes con fenómenos secundarios. Obviamente la idea sería con un biocapilaroscopio, dado que es el que me permite mejor resolución y medir los capilares, pero pues como vemos el biocapilaroscopio es el más costoso, puede llegar hasta los $12,000. Por lo que han surgido otras ayudas, otros tipos de capilaroscópicos como dermatoscopio, un estereomicroscopio por USB o el mismo oftalmoscopio, que obviamente van a tener menores precios, pero sacrificando ya la resolución, la capacidad de magnificación y el campo visual que voy a tener. Obviamente eso pues incluso ellos recomiendan que la atención primaria pues debería tener algún grado de entrenamiento en Raynaud, en capilaroscopio para poder orientar rápidamente los pacientes pues con un vasoespasmo secundario hacia reumatología. En las otras patologías vasoespásticas, como les dije, realmente no hay nada de evidencia. Lo único que pude encontrar es este estudio del 2011 para como de provocación en los pacientes con dedo blanco vibratorio. El dedo pues blanco inducido por vibración es un fenómeno vasoespástico que hace parte del síndrome de la mano por vibración, que viene a ser una patología ocupacional, pacientes que se someten a grandes vibraciones y traumas repetidos de la extremidad, que ellos que en países industrializados tienen un gran papel incapacitante y que tiene muchos costos por las incapacidades, por pensiones prematuras, y teniendo el problema pues de que no hay un diagnóstico objetivo. Entonces hicieron este estudio donde medían la temperatura, pero no era con termografía, sino con un termómetro de los dedos en 20 pacientes y lo comparaban con 20 controles. Se les sometían a un test frío, manos en agua a 10 grados por 5 minutos, y se medía la temperatura cada 5 minutos hasta los 15 minutos. Lo que ellos encontraron es que la temperatura promedio de estos pacientes y la temperatura mínima después del test de provocación frío, pues tenía una sensibilidad del 50 al 70% y del 60 al 65% para detectar el dedo blanco vibratorio. Esto pues realmente con áreas bajo la curva muy malas, por lo que ellos concluyen que si bien podría ayudar a discriminar de manera objetiva a los pacientes de los controles sanos, su utilidad diagnóstica es muy limitada y todavía en estos otros tipos de desórdenes vasoespásticos nos quedamos muy cortos en cuanto solo a utilizar el análisis de temperatura. Entonces, ya a manera de conclusiones, pues sabemos que realmente seguimos siendo los fenómenos vasoespásticos en una muy buena historia clínica y un adecuado examen físico vamos a tener la mayoría de los diagnósticos, que los test de provocación existen, que tienen algún grado de utilidad. Obviamente hay que tener en cuenta que hay muchos protocolos y por lo tanto no están estandarizados. Las evidencias casi que exclusivas de Raynaud y para diferenciar si es primario o secundario, pues por el impacto que podría tener
Quizás a futuro el mayor valor pronóstico va a ser las imágenes del láser y la termografía, no solo para el pronóstico del rayado secundario, ver cuántos hacen úlceras, sino también cómo responden al tratamiento y si se deben hacer ajustes al tratamiento, sobre todo porque estas tecnologías pues, ya han encontrado formas de que se empiecen a volver más comunes y menos costosas. Eh, de todas formas, pues no están disponibles aún en el medio. Sería interesante ver cómo se comportan y si a un futuro las guías de reumatología empiezan a sugerirlo como una utilidad para el seguimiento de este tipo de pacientes, que es como el principal punto de utilidad. Muchas gracias y quedo atento a dudas y comentarios. Sebas, mil gracias por la presentación. Sí, en realidad no es fácil. Son unas pruebas como dice uno, muy chinches, muy complejas y difíciles. Creo que el acercamiento clínico sigue siendo muy importante, inclusive hasta en el mismo consultorio, no meter clínicamente, meter las manos del paciente, los pies del paciente en agua fría. Ve cuando el Raynaud o el vasospasmo secundario al fenómeno está presente, uno ve con mucha claridad cómo los cambios, los puede fotografiar. Hace poco el doctor Raúl Narváez, no sé en qué terminó esa intervención de ese dispositivo, diseñó un método con no solamente termográfico, sino un fotográfico. Él lo estaba buscando como para reactividad mediado por flujo, como para buscar endotheliopatías. Sin embargo, me parecía que era prudente y seguir continuando con el dispositivo. Yo creo que él no sé si siguió insistiendo con él, pero es una alternativa. Hace el valor de la termografía y de la fotografía con imágenes digitalizadas que uno pudiera utilizar como para ciertos puntos de reino. Y lo otro es la capilaroscopia. Definitivamente ayuda mucho y es muy costo efectivo. En ese caso, pienso que serían como las mejores estrategias. La fotopletismografía en nuestro medio no es fácil. Es un examen que tiene muchas dificultades como no en la interpretación, pero sí en la detección o en el registro por parte de la técnica. Gracias, profe. Sí, definitivamente es la parte clínica, pues como uno termina haciendo el diagnóstico. Ahí lo interesante ya es pues que empiezan a meter otras ayudas, pero como pronóstico más que diagnóstico, que quién sabe si se volverán costo efectivas en algún momento. Sebastián, buenos días y buenos días para todos. Bueno, Buenos días, profe. Sí, la revisión me parece muy extensa, muy buena. Nos lleva a pensar en que todavía no es el método ideal para evaluar Raynaud. Como decía el doctor Felipe y ustedes, la parte clínica es supremamente importante. Los métodos que tenemos en nuestro medio, pues la capilaroscopia la manejan más bien los reumatólogos. Y me parece interesante los resultados que han visto de ellos, pero no hay una técnica en este momento determinada para decir usted a este paciente si va o no va a responder al Raynaud. Diríamos que el Raynaud es demasiado chinche, entre comillas, el tratamiento. Infortunadamente le toca a uno casi que asistir al daño de las extremidades, a veces las necrosis de los pulperos, que a pesar de múltiples tratamientos que se han utilizado ahora, inclusive en la esclerosis sistémica, ya se están utilizando los inmunosupresores, bregando a frenar un poquito eso, asociado a otros medicamentos, pero con unos resultados que no han sido buenos. Y además que no son pues, estudios grandes que nos puedan llegar a tomar una conclusión. Me parece pertinente los estudios de investigación que están haciendo, estar atentos a los resultados, pero me parece que para el manejo en este momento estos estudios no nos ayudan mucho. La fotopletismografía que hacemos para evaluar la hipertonía simpática, como podríamos decirlo, pueden ayudarnos un poquito a mirar si las ondas están planitas en reposo y con el estímulo con calor o provocada con el bloqueo simpático con calor, podrían ayudarnos por lo menos a darle algunas recomendaciones importantes al paciente en cuanto a evitar el frío, utilizar algunas guantes o
o medias que les dé más calorcito en las extremidades, pero el resto, para el tratamiento en general, es muy poquito que nos puede ayudar, como lo que pensaba comentar con ustedes. Oye, Sebas, una pregunta. Sí, cuenta. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Basado en eso que estabas presentando, pues sí está bien que faltan muchas cosas, mucha tela por cortar con estos métodos, pero pensando uno en un poquito de utilidad con lo que hablaba sobre todo de los métodos termográficos, ¿no crees que sí pueden tener alguna utilidad, por lo menos en aumentar el valor predictivo negativo? Pues según lo que viste y según lo que se sabe de parámetros o no. Sí, o sea, si uno tiene la forma de hacer un método termográfico y es completamente negativo, pues uno podría decir, pues, Sí, pues tratando de ser definitivamente un no poco tiene Renault. objetivo. Sí, exacto, sobre todo porque la mayoría de la gente se llega con molestia, es que se me ponen las manos frías, ¿cierto? Ahí está, el problema está en los rangos, en que todavía no está definido qué es lo normal y qué no. Pero Sí, eso incluso en es muy controles en visual. estado basal de un mismo paciente, pues ya sabiendo uno, que mira que es mucho más fácil de alguna manera si encontrar alteraciones. Lo que pasa es que en el paciente que sí tiene la enfermedad. Entonces mi pregunta Sí, iba encaminada a si no te parece, ya hablando de la lógica de lo que hablaste, que eso pudiera tener algo de utilidad en ese campo. no, total, o sea, me parece que ahí sería otro de los campos, o sea, donde podrían tener más utilidades. Uno, en ese paciente que la historia clínica a uno como que no le cuadra, Exacto, que llega y le le han dice y le sale descartado muy... cosas. Ujú. Y tener algo objetivo. Incluso ellos lo Eso. ponen en los artículos. Es la forma de objetizar ese paciente que se queja de manos frías. Mm, Eh, y lo otro pero ya sería pues también que uno podría creer que van a funcionar, cómo van a responder a los tratamientos, porque también hablarían de pronóstico. Entonces, si ya empezó un eso, tratamiento y pero no ya está es, mejorando el ya flujo. es más complejo porque uno sí necesita estandarizaciones más grandes, Ujú. pero una termografía completamente normal, todos los dedos simétricos, incluso mediciones seriadas en el mismo paciente, en condiciones en las que incluso no tiene los síntomas. Bueno, estoy como pensando, porque igual ya ese no es un método que está como tan lejos de estar a la mano Sí, no. y ni siquiera es Ese es, costoso. exacto, ese es como el método que más fácil podríamos tener, porque ya con esas cámaras para los celulares, pues, y Sí, tienen eso está validez. bien. Gracias, Sebas.